persona en esas condiciones. Yo traje los estudios de unos químicos, unas personas en España, se presentó todo, y los jueces, en primera y en segunda instancia dijeron que yo no tenía razón. Fuimos a la corte y desafortunadamente por los formalismos de la técnica de la casación, pues no nos admitieron la demanda. Pero el principio real era ese. Mire, vea, y así se la admitan, no se la casan. Le voy a decir por qué. Hay una sentencia de la corte. Mire, hay dos criterios en materia de teoría del delito. Es un criterio dual y un criterio trial, de tres. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, así dice el código, y eso no tiene ninguna duda, son tres cosas. Pero resulta que la doctrina, extendiendo y aplicando la dogmática por fuera, ya la dogmática moderna, saliéndose del derecho positivo, tiene un criterio dual, que es la llamada tipicidad comprobante, ¿sí? Entonces, donde dice, no, es que el delito es el injusto, o sea, la conducta típica antijurídica, lo que es típico antijurídico, lo que es antijurídico es típico. Y la culpabilidad, dos cosas. Y entonces, si aplica ese criterio, y por eso la corte dijo, no, pero es que el bazuco y la base de cocaína hace más daño que la cocaína pura. Entonces revuelve la antijuricidad con la tipicidad, primer elemento, y segundo, culpabilidad, concepción dual del delito, y no le casa. Pero está haciendo una interpretación equivocada, porque la concepción del delito en el Código Penal, basta leer, es que la conducta, artículo 9, para que un hecho sea punible tiene que ser típico, por un lado, antijurídico y culpable. Es más, el 11 la delimita, le dice para que una conducta típica, lean el 11 y verán, dice, para que una conducta típica, o sea, está diciendo, primero tiene que ser típica. Ahí no aparece ese cuento de la tipicidad comprobante, y se lo inventaron para manipular el derecho, ¿cómo así? ¿O no? Para hacer política criminal. Ah, que de pronto es buena, seguramente. Pero es que el juez no puede hacer política criminal sino dentro de la norma. Esa es el Congreso. Si el Congreso quiere que verdaderamente en la base o la cocaína en cantidad superior a 5 kilos sea agravada doblemente, pues incluya lo mismo que dice el 372, base o cocaína, las dos, pero el Congreso no metió sino cocaína. Entonces no se le haga raro que la Corte se lo hubiera confirmado, porque manejan los criterios, eso es inconcebible, eso no puede ser así. Nosotros no hemos tenido la oportunidad ahí, o por lo menos en lo que a mí compete, de hacer un ejercicio cuando nos prueben que no había, que pese a que le cogieron, bueno, si le cogen 10 kilos, pues realmente eso da el 80 para atrás a pagar los 5 kilos. Pero la gente que le cogen 6 kilos, habría que mirar qué cantidad de cocaína traen los 6 kilos, porque muy seguramente no alcanzan los 5. Y si se acredita científicamente, puede dar la pelea. Por lo menos, naturalmente, que una decisión bien argumentada en un tribunal bueno puede salir favorecido. Y explicándole por qué no se comparte la concepción de la Corte, porque es que ellos manejan una concepción dual cuando les da la gana. Pero cuando no quieran, entonces dicen, la conducta el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, pero cuando no, entonces, de eso caí en cuenta yo, leyendo el módulo de teoría del delito de la escuela judicial, que la hizo un magistrado de la Corte. Entonces ahí viene planteado todo eso. Y yo me rascaba la cabeza y de razón. Y donde inventaron eso sí es bonito en teoría, y allá, y Roxin, y bueno, todo el que quiera. Pero mientras la norma diga que la conducta es 3 cosas, no puede ser 2. ¿O no? Doctor, lo que pasa, pues, que usted dice que los defensores a veces no hemos logrado, o nunca nadie ha intentado probar eso, pero es que en las preliminares, sobre la base, lo que estaba hablando de la base de cocas que salió un momentico, a uno cuando llevan a las personas a audiencias de garantías, llevan es apenas una muestra, y lo demás ya lo han destruido. Entonces queda muestra y contramuestra.
Pero generalmente eso es... Lea la ley 30 de 1986 que está vigente y ahí le dice todo el procedimiento y tiene que quedar muestra. Pero con esa pequeña muestra que queda, porque por ellos uno quedó 11 kilos. Sí, claro, es que con una le saca el porcentaje. De una cosita le saca el porcentaje del 90, del 80, de un gramo. Usted saque un gramo de polvo y le dice 0 cocaína. La calidad. O 10 porcentaje, la calidad. Claro, de la Gracias. contramuestra. Y si no la tiene, y no la pueden haber votado, para eso es eso. ¿Sí? Además porque esa es una muestra preliminar, la verdadera tiene la que hace los laboratorios. Por eso es lo que usan esos líquidos en los aeropuertos, donde es la calidad que tiene, 60, 70. Bueno, sigamos, porque no como que no, fue interesantísimo, pero seguimos. Entonces, más o menos, quedan vistos algunos principios que se me ocurre, era bueno ejemplificar como que cotidianamente se violan, se vulneran, y por eso lo ejemplificamos. Con esto entonces, resumiendo este segundo punto de la primera parte, resumiéndolo, es decir, el delito en sentido subjetivo, digamos, el delito no, el derecho. El derecho en sentido subjetivo es el ius puniendi, tiene unas fases, la legislativa, la judicial, la ejecutiva, cuando se impone la pena, tiene unos fundamentos material y formal, y tiene unos límites también materiales y formales, y ojo con los límites, porque el artículo 13 del Código Penal contiene un supraprincipio, dice, no, háganme el favor y no me violen, no se me vaya por encima de estos límites. El código lo llama principios rectores. En la doctrina garantista se llaman límites, repito, para mostrar que el ius puniendi actúa dentro del límite. Pasemos al tercer punto. El tercer punto es el derecho penal, pero ya no como ius puniendi, no como potestad punitiva del Estado, ¿sí?, sino en sentido objetivo. ¿Qué es el derecho penal en sentido objetivo? El derecho penal en sentido objetivo no es otra cosa que el conjunto de normas en las que se establece un supuesto de hecho que de realizarse constituye el delito y se le atribuye a título de consecuencia jurídica una pena o una mediación. Ese es el derecho penal. Sustancial, ¿no? Sustancial. Ahora miramos que hay una clasificación. Repito. Derecho penal en sentido objetivo es conjunto de normas que contiene un supuesto de hecho que de realizarse, pues, constituye el delito y le atribuyen una consecuencia jurídica a ese hecho, a ese delito, a título de pena o medida de seguridad. Eso es lo que contienen todas las normas del Código Penal. Ah, pero usted va a decir, y en la parte penal esta norma no contiene todo eso. Lo que pasa es que las normas del Código Penal no pueden confundirse con los artículos. La norma no es el artículo. Un artículo puede contener 2 o 3 normas, o una norma puede estar contenida en 3, 4, 5 artículos. Una sola norma. Por ejemplo, Pedro le disparó a Juan, ¿sí?, con la pistola que momentos antes le prestó María. Respecto de Pedro, fácil. Artículo 103, homicidio. Pero respecto de María no puede aplicar el 103 solamente, porque ella es cómplice. Tiene que aplicar el supuesto fáctico, encaja desaplicando el 103 y el artículo 30 del Código Penal, porque ahí es donde está la complicidad, ¿cierto? Pedro disparó contra Juan, le pegó 3 tiros en la cabeza, homicidio, ¿cierto? Pero resulta que no lo mató, sigue siendo homicidio, solo que tentado. El artículo, la norma no es la del 103, la norma es la del 103 y la del 27, tentativa de homicidio. Pues todos los artículos, no confundir artículo con norma. Las normas hay que construirlas, ni menos inciso, literal, ordinal, parado. ¿Listo? Bueno, entonces todas las normas contienen el supuesto
y la consecuencia. Por eso se dice conjunto de normas que contienen el delito y la consecuencia jurídica. Ese es delito, ese es el concepto de derecho penal en sentido objetivo. ¿Por qué se habla en sentido objetivo? Porque aquí ya está afuera del sujeto. El sujeto es el Estado, ¿no? Si quiere el juez o el fiscal, que es el Estado. Fuera de sí están las normas. Allá es donde están los delitos y las penas. Por eso se dice que el objeto de estudio del derecho penal, así como el objeto del trabajo del labrador es el asadón, el objeto de estudio del derecho penal es la norma penal. Porque en este trabajamos con normas. Por eso aquí en este puntico encuentran en el programa, este punto, que se ven los siguientes aspectos. Un concepto que lo acabamos de dar así, no somos. Un concepto. ¿Sí? Fuentes. No, clasificación sigue, ¿no? Clasificación. Fuentes del derecho penal y norma penal. Esas cuatro cositas se ven en derecho penal. Usted maneja las cuatro cositas y ya tienen una idea de lo que es derecho penal en sentido objetivo. Esas cuatro cositas que están en el programa. El concepto ya lo dimos. Clasificación. La clasificación para nivel de ubicación, recuerden siempre que el derecho penal en general, no el derecho penal sustancial, sino todo el derecho penal tiene una tridivisión. Él se clasifica en derecho penal sustancial, derecho procesal penal y derecho de ejecución de penas. Pero al punto que nos importa estamos en el primero, ¿no? Estamos en derecho penal sustancial. El derecho penal sustancial, a su vez, ¿sí?, se clasifica en derecho penal fundamental, derecho penal complementario. El derecho penal fundamental es el que está en los códigos penales. El derecho penal complementario es el que es penal y atribuye consecuencias, tiene delitos, o por lo menos penas, pero está por fuera del código penal. Por ejemplo, ahora la ley de víctimas, el 1448 creo que es de 2011, tipificó unos delitos en materia de tierras. Eso es derecho penal complementario. Es algo así como el fraude a resolución judicial, pero ahí es concretamente en materia de escrituras. Pues eso es un delito. Eso es código penal, no es código penal, es la ley de víctimas. Si es la ley de víctimas, como está por fuera del código, se llama derecho penal complementario. El homicidio, derecho penal fundamental. El derecho penal fundamental, a su vez, se clasifica en derecho penal común, es el de todas las personas, sin importar posición, función, y el derecho penal especial. Dentro del derecho penal especial entonces está el de menores, ¿cierto? Fundamentalmente el de menores, la jurisdicción indígena y el militares, justicia penal militar. Aunque lo de la jurisdicción indígena, pues esa ya tiene una especial jurisdicción, de pronto no casa tanto, pero lo que es menores y la justicia penal militar sí. ¿Usted ya se usa? Sí. No, está bien así. Listo. Así, grosso modo, ahí está la clasificación. Y el derecho común, ¿sí?, tiene entonces una subclasificación que es el derecho penal general, ¿cierto?, que va del artículo 1 al 100, y el derecho penal especial del 100 en adelante, ¿sí?, de los delitos en particular que nos enseñaban ahora. A mí eso no me gusta dictar esa materia, porque es que esa materia no debería ni existir. El tiempo que se pierde viendo el delito de homicidio, deberían de gastarlo viendo penal general, porque el que maneja teoría del delito no le queda grande nada. Nada. El delito, por enredado que esté, si maneja penal general, teoría del delito, pues usted sabe qué es el delito de homicidio, el delito. Pero no maneje teoría general y verá que le queda grande el delito, la descripción típica más fácil, que es el homicidio. Y si vamos a hablar de lavado de activos o delito financiero, ahí sí que sí.
A mí no me gusta, porque pues, si uno tiene los elementos, uno mismo construye, interpreta y sabe. Ahí están las expresiones lingüísticas que nos dio el legislador. El legislador dijo que el que acceda carnalmente a otra persona incurre, pues, ahí está. Si sabe teoría del delito, usted mismo hace sus clasificaciones. Sin embargo, hay cantidad de libros explicando cada delito conforme a la doctrina de la jurisprudencia para ahorrarle la pereza al que no maneja teoría del delito. Eso es ahorrarle la pereza a uno. Maneje teoría del delito y usted no necesita ir a manejar códigos de la parte especial o qué dijo la corte, pues ahí está el delito, o qué dijo el doctrinante. Bueno, esto es una cuestión muy personalmente mía, no es que usted diga, no, esto no es así. No se olvide que aquí esto es libertad de pensamiento. Vamos a ver si alcanzamos a acabar esta primera parte y nos vamos. ¿Están ya aburridos? Dentro del derecho penal objetivo, entonces, concepto, clasificación, fuentes del derecho penal. Solamente les voy a decir una cosa. Nosotros sabemos que las fuentes del derecho son que la ley, que la jurisprudencia, que la doctrina, que la... Por allá en introducción al derecho le hacían uno todo ese ejercicio de las fuentes formales, fuentes materiales. Es importante aquí diferenciar fuentes de creación o producción, ¿cierto?, del derecho, de las fuentes de actividad o fuentes de interpretación como tal. La única fuente que tiene el operador jurídico, como nosotros no somos legisladores, es la ley, que no hay otra fuente. Y si se sale de la ley, como nos salimos cada rato, pues simplemente estamos haciendo interpretaciones equivocadas, sobre todo cuando se trata de ejercitar el ius puniendi en contra de un sujeto procesado. Cuando se trata de favorecer, todo vale, pero cuando se trata de hacer más gravosa la situación de una persona, lo único que vale, no hay otra fuente sino la ley. Por eso no me gusta cuando la Corte dice que el criterio es dual, cuando yo no por ningún lado lo encuentro en el Código Penal. Si hubiera un artículo que dijera que el delito es injusto más culpabilidad, pues yo le aceptaba, pero la ley no dice eso. Que el delito es injusto más culpabilidad, eso sí es cierto, pero desde el punto de vista del legislador, y ahora lo vamos a ver. No se estaría prevaricando con una Pero la Corte no prevarica. Hace jurisprudencia, no prevarica. Fuentes del derecho penal, la ley, punto. La ley. No el proceso legislativo, como dice Fernando Velasco, porque eso es una fuente de creación, ¿cierto? De creación de la norma. Es así. Estamos en fuente de creación del derecho como tal, de las sentencias como tal, es la ley. No el proceso legislativo, los debates. Miren, Fernando Velasco dice que la verdadera fuente del derecho es el proceso legislativo. Y yo digo sí, pero de creación o de producción de la norma. Pero es que los que producimos decisiones, que en el fondo ese es el verdadero derecho, ¿o no? Los que hacen el derecho son los jueces, no pueden tener otra fuente diferente a la ley ya construida, hecha, no al proceso legislativo. Ahora, la norma penal. La norma penal. En norma penal se ven, hay que tener, póngale mucha atención a este puntico que es fundamental. Porque mire, si el objeto de estudio del derecho penal es la norma penal, tenemos que tener una claridad, de pronto no hasta filosóficamente allá con Harry, hasta allá no, pero sí tener una claridad de lo que es una norma penal, porque nosotros no sabemos qué es una norma penal, y uno encuentra a veces interpretaciones porque se desconocen qué es una norma. Y ahorita les voy a explicar por qué ese programa está construido así. Porque se dan cuenta que ahí está la norma penal en ese programa, en esa ruta que llaman. ¿Qué vamos a ver de norma penal? De norma penal vamos a ver estructura y contenido. Uno, estructura y contenido.
Segundo, interpretación de la norma penal. Bueno, no basta, porque eso es larguísimo, pero muy someramente. Y ámbitos de validez. Esas tres cositas vamos a ver, de pronto no alcanzamos hoy, pero lo dejamos ahí. Vamos en norma penal. Vamos a tratar de explicar, y nos vamos, el primer punto de la norma penal, que es estructura y contenido de la norma penal. Y ahora vuelvo al tablero. Entonces me toca cambiar de micrófono. No. Todas las normas, no solo las penales, todas las normas, salvo las constitucionales, porque ya es una textura abierta, todas las normas tienen esta estructura. Tienen dos partes y aquí una cópula. Algunos la mencionan. Antecedente y consecuente, ¿recuerdan? En el primer año de Derecho. En penal, el antecedente, que otros lo llaman supuesto o hipótesis o antecedente, en penal se llama delito. O contravención, ¿no? O contravención. Pero nosotros no estamos hablando aquí de contravenciones, pero la contravención tiene la misma estructura del delito, sino que es de una entidad menor. Y la consecuencia jurídica es ¿cuál? La pena o la medida de seguridad. La pena o la medida de seguridad en el caso de los inimputados. Esta es la estructura. Antecedente compuesto por el delito, consecuente por la pena. ¿Qué tienen ustedes ahí en el programa? Tienen una primera parte que es para más o menos entender qué es el derecho penal. Una segunda parte que es esto, y una tercera parte, miren, mira qué es esto. Es decir, ¿qué estamos desarrollando ahí en ese programa? Esto. Cualquier norma penal, llámese homicidio, llámese hurto, llámese extorsión. Bueno, listo. Ahora, ¿qué es el delito? Ojo, porque aquí estamos hablando de norma penal, del contenido de la norma penal. ¿Qué es lo que tiene la norma penal por dentro? ¿Por qué sale? ¿Cómo se construye esa norma penal? Entonces, olvidémonos que ahora, en este momento, olvidémonos que somos abogados, jueces o fiscales, y hagamos de cuenta que somos congresistas, para que sepan ustedes qué tiene la norma por dentro. Somos legisladores, por unos minutos, y se dan cuenta qué es lo que hace el legislador. Porque el concepto de delito, desde el punto de vista del legislador, es diferente del concepto de delito desde el punto de vista del juez. Porque el concepto de delito como contenido de la norma, como la parte intestinal de la norma, es diferente al concepto dogmático de delito, que es el que nosotros manejamos cuando la norma ya está construida. Nosotros decimos, ¿qué es delito? Yo, juez o fiscal o abogado. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y nos agarramos a hablar tipicidad y antijurídica y culpabilidad. Pero ¿y qué ocurrió antes? Hay que saber por qué apareció esto aquí. Entonces le dicen a uno, para el Código Penal en dos partes apenas aparece la palabra injusto. Creo que al momento de la dosificación de la pena, y otra que se me va, en dos partes apenas aparece. Por ninguna otra parte aparece, y de ahí le pegó la corte para decir que el injusto más culpabilidad. Va en el 61 aparece la palabra injusto, miren, y verán la gravedad del injusto, creo que es algo así. Bueno, ¿qué es el delito como contenido de la norma?
El delito, como contenido de la norma, es el injusto culpable. De pronto ustedes le preguntan a un desprevenido litigante o jurista o fiscal o juez qué es el injusto y él seguramente le va a decir que es el delito. Y está equivocado. El injusto no es el delito. El injusto es uno de los elementos del delito visto desde el punto de vista del legislador. Recuerde que somos legisladores. ¿Qué es el injusto? Ocurre que el legislador anda por ahí mirando qué es bueno y qué es malo para la sociedad. En materia penal, ¿cierto? En materia penal el legislador lo que anda es mirando qué es bueno y qué es malo para la sociedad. Y lo que es malo vamos a tratarlo de una manera, y si no se puede de esta manera, entonces vamos a tratarlo penalmente. ¿Qué es lo que siempre hace? A todo le ponen penas y todo lo vuelven delito, porque el juez es lo más fácil. Entonces él dice, a ver, caminar es bueno, bailar no es bueno ni malo, comer, matar es malo. Entonces hace un juicio de valor, un juicio negativo de valor. ¿Cómo lo hace? Desde el momento que dice, si mata lo meto a la cárcel, de manera abstracta, ¿no? General, anticipada, porque somos el legislador. Entonces hace ese juicio negativo y desvalora ese comportamiento. Él le está diciendo, matar es malo, extorsionar es malo, robar es malo, por eso le impongo una pena. Cuando dice, el que mate a otro incurre de pena y tanto, de tanto a tanto, de manera abstracta, general y anticipada, porque todavía nadie ha matado, él está allá, dice, el que mate a otro, está haciendo ¿qué? Un juicio de valor, un juicio negativo de valor. Está diciendo, eso no debe hacerse, es decir, lo prohíbe. Esto para decirles que el injusto es el juicio negativo de valor que hace el legislador sobre un comportamiento que considera lesivo a los intereses sociales y lo amenaza con la imposición de una pena. Ese injusto, el legislador lo hace en relación con la acción, pero también en relación con el resultado. Y ese juicio de valor, además, él lo analiza. Lógico que la ley no dice eso, pero esto lo hacen los expertos. El proyecto anteproyecto, el legislador no sabe lo que firma, pero el asesor de él, el experto en criminología, en política criminal y en dogmática, sí sabe lo que dice, dependiendo del proyecto. Aquí, juicio negativo de valor que hace el legislador sobre un comportamiento que considera lesivo a los intereses sociales y lo amenaza o sanciona con una pena. Ese juicio lo hace sobre la acción y sobre el resultado. Sobre el resultado cuando ese acto puede poner en peligro un bien jurídico o lo puede lesionar. El homicidio, juicio sobre ese comportamiento, más que sobre la acción, sobre el resultado. No porque lo ponga en peligro, sino porque lesiona una vida. ¿Cierto? El falso testimonio, juicio de valor que hace el legislador. No sobre el resultado, porque eso no le importa al legislador, sino sobre la acción. Falso testimonio, basta que diga mentiras y punto. Ah, que le creyó, de malas, ya hubo delito. ¿Cierto? Acción y resultado. Para destacarles que a veces el énfasis se hace solo en la acción, pero a veces el énfasis exige que se haga en el resultado. Por eso después para una clasificación que hay en los tipos penales se habla de resultado, de peligro, una clasificación de los tipos penales. Ese es el injusto.